Hola a todos nuevamente. Ahora vamos a hacer un pequeño video demostrativo de la experiencia de la aplicación de evaluaciones a través de Microsoft Forms. En esta oportunidad se aplicó un formulario, no un cuestionario, a través de Microsoft Forms porque nosotros decidimos revisar personalmente las preguntas y darle un puntaje de manera individual, ¿ya? Entonces, acá quiero comentar dos experiencias que tuvimos. Ya fue aplicado esto hace un par de semanas y en el fondo las experiencias fueron buenas, pero en un caso voy a indicar una acción que no hay que realizar para que no tengan problemas en el camino. Entonces, la prueba era esta. Yo la apliqué, ¿cierto? Estas todas las preguntas. La respuesta, 23 personas respondió a esta prueba. Así veían ellos el formulario, ¿cierto? Yo hice un estilo formulario, donde además pude configurar las preguntas de manera aleatoria. O sea, para ahí con fecha de inicio, fecha de término, y ordenar las preguntas aleatoriamente para los alumnos, no para mí, obviamente. Una de las gracias que tiene Forms, que está hecho exclusivamente para recabar información, ¿cierto?, en cuanto a formularios y cuestionarios, es que uno puede ir revisando los resultados pregunta por pregunta y te va a ir arrojando un gráfico donde uno puede tener una visión general de cada respuesta, a cada pregunta, obviamente. Entonces nosotros tenemos hartas opciones. Por ejemplo, 23 respuestas, el tiempo medio para finalizar la respuesta, de estado cerrado porque yo le puse una fecha de inicio y de término. Uno puede, bueno, imprimir el resumen para descargarlo, ¿cierto? Crear un vínculo del resumen para mostrar estos resultados a otra persona. Cuando pone acá crear un vínculo, puede seleccionarlo y compartir los resultados con otra persona. Y una cosa que yo encuentro muy, muy genial es el botón ideas. Ideas, ¿qué es lo que hace? Analiza las respuestas que hemos tenido y nos da una relación de diversas respuestas que han dado los estudiantes. En este caso, nosotros analizamos acá abajo, dice un 61% de las personas que respondió RAM alta a la pregunta 6, ¿cierto? Tiene un 100% de estas personas respondió eh, una respuesta en particular, ¿cierto?, de la pregunta 1. O sea, te va dando las relaciones de respuestas y uno puede ir viendo las debilidades o ventajas, ¿cierto?, de los métodos que está utilizando en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y qué parte está más débil y qué parte hay que reforzar. Entonces, por ejemplo, acá hace un comparando entre dos preguntas, dice 48% de las personas respondió esto, rama alta, en la pregunta 5, y un 100% respondió B, y un 100% respondió beta en la pregunta 3. Entonces acá nos da relaciones entre las respuestas que tienen los alumnos. Entonces ya tenemos, ¿cierto?, eso que podemos ver. También vemos, ¿cierto?, todas las respuestas, como comentábamos al inicio, que todas las respuestas pueden ser vistas en gráficos donde uno puede tener un panorama global del curso, ¿ya? Entonces, importante porque podemos ver la dispersión que tienen las respuestas a cada una de las preguntas. Otra gracia, podemos poner ver resultados, y al poner ver resultados, acá vamos a viendo por encuestado, ¿ya? Ir viendo por encuestado. Ok, los alumnos al ir respondiendo aparecen automáticamente sus nombres, y esos nombres aparecen ahí porque son eh, miembros de la institución a la cual pertenecen, ¿cierto? A la cual todos pertenecemos. Entonces uno puede ir viendo alumno por alumno, si va desplazando hacia el lado, ¿cierto? Puede viendo el tiempo que tomó en contestar la prueba. Si no quiere desplazarse hacia el lado, puede pinchar, ¿cierto?, este, este icono de acá como una V abierta, ¿cierto? Un vértice, entonces despliega una ventana donde podemos ir seleccionando alguno de las personas que contestó. Ahí se puede ir imprimiendo o eliminando respuestas, pero para que vamos a eliminar ese es el resultado de los estudiantes. Otra gracia que es muy importante, que sirve para ver, uno por pregunta puede poner el botón, el link, acá dice más detalles, lo presiona y se le abre una pantalla, una ventana, donde aparecen las respuestas de cada uno de los estudiantes a esa pregunta, ¿ya? Entonces son algunas de las funcionalidades que le podemos dar al Forms, ¿cierto? ¿Qué otra cosa podemos ver?
que acá, como ya lo habíamos mencionado previamente, podemos descargar un Excel. Uno puede abrir en Excel, se está generando y lo descarga donde en el directorio que a usted más le parezca conveniente. Obviamente yo ya lo tengo listo. Y uno después va al directorio, abre el archivo y tiene lo siguiente. Acá yo tengo el resumen de la aplicación de este formulario. Y fíjense que acá me da el número de personas que contestó, la hora que partió a contestar, la hora que terminó, ¿cierto? Su formulario, el correo electrónico con el cual accedió a ciertas formas y por el cual contestó, el nombre que está puesto y cada una de las respuestas que fue poniendo acá al lado. Obviamente, cuando alguien ya quiere ir revisando, por ejemplo, utilizando el Excel que arroja, ¿cierto? El Forms, perfectamente puede ir filtrando acá por alumno. Entonces puedes pinchar acá y puedes seleccionar todo. Si yo quiero analizar, por ejemplo, bueno, como decíamos, podemos ir acá filtrando. Por ejemplo, yo puedo seleccionar todo, puedo seleccionar uno de los alumnos, la selección de una alumna, por ejemplo, y me filtra y ahí puedo ver todas las respuestas de solamente esta persona. Y ven que acá arriba, en la parte que está en celeste más oscuro, ¿cierto? Aparece la pregunta acá con letras blancas que se fue haciendo y la respuesta que dio la persona que contestó el formulario. Eso en cuanto a en experiencia, una buena experiencia de aplicación de Forms. Pero ¿qué ocurre? Que hay que tener consideración con la conectividad en estos tiempos y con la claridad de los personas, los alumnos en este caso, para ingresar a sus sesiones de Office. ¿Por qué? Porque ocurrió lo siguiente y acá vamos a realizar una recomendación. En una aplicación de la prueba que era muy similar, ¿cierto? A la anterior, a otro curso distinto, ¿cierto? Vamos a ver las respuestas y para irnos directo al detalle del problema que hubo, vamos a poner más detalles. Bueno, discúlpenme, salí de la ventana acá, era más detalles. Acá yo agregué una pregunta extra donde le solicitaba a la persona que escribiera su nombre. ¿Y esto porque como una medida de prevención, por si es que ocurre lo siguiente. Durante la aplicación de la prueba, una persona o una alumna me dijo que no podía ingresar con sus credenciales. Entonces, ¿qué ocurrió? Como en la configuración nosotros teníamos puesto que solamente personas de mi organización pueden responder, acá las personas cuando ingresan con sus credenciales Office, Microsoft o lo que sea, va a registrar su nombre automáticamente en la nube de Forms. Pero en ese intertanto, como no podían acceder y ya se estaba ejecutando la prueba, se hizo el cambio a que cualquier usuario puede responder. ¿Y qué pasa? Que uno al seleccionar esto se borra la casilla donde dice registrar nombre. Entonces, ¿qué ocurre cuando alguien hace esto? Lo siguiente, las personas que estaban contestando aparecen como anónimo. ¿Se fijan? Que 13 personas acá aparecen como anónimo. Y si uno lo va viendo en las respuestas, pone ver resultados, va a aparecer como encuestado 1, 2, 3, etcétera. Entonces, como recomendación, uno, insistir a los alumnos que conozcan bien sus claves institucionales para poder responder forms y por otra parte agregar como medida de precaución una pregunta que sea escribir el nombre. Después esto obviamente se solucionó, los alumnos pudieron arreglar ese abrupto, pero al final se pudo obtener una buena experiencia. Dato extra final. Ventaja de Microsoft Forms frente a Moodle. En el formulario de Microsoft Forms no le llega la retroalimentación a los alumnos a menos que nosotros lo configuremos así. A diferencia de las evaluaciones a través de Moodle, que entrega la retro después de cada respuesta o a lo sumo al enviar la evaluación, lo que puede facilitar el traspaso de información entre compañeros, ya que al enviar el formulario le va a aparecer a ellos a través de la plataforma Moodle qué respuestas fueron las correctas y cuáles son las incorrectas.